Cierra los ojos ahora mismo. No los aprietes, simplemente déjalos caer, como si el párpado pesara más de lo que en realidad pesa. Deja que los hombros bajen 2 centímetros sin que tú los empujes hacia abajo. Permite que la gravedad haga ese trabajo que normalmente le niegas durante todo el día. Afloja la mandíbula hasta que los dientes se separen apenas 1 milímetro y deja que la lengua repose en el piso de la boca sin tocar el paladar. Sostén esto durante 15 segundos completos. Nota la temperatura del aire entrando por la nariz, un poco más lenta de lo que entraba hace 1 minuto. Nota que el peso de tu cabeza ya no parece sostenido por el cuello, sino por algo más difuso, más repartido en el espacio. Abre los ojos. En esos 15 segundos no solo bajaste los párpados. Alrededor de cada célula de tu corteza cerebral existe un canal microscópico, un espacio que separa las neuronas de los vasos sanguíneos que las alimentan, y ese espacio acaba de recibir la primera señal química de un proceso que, si lo sostienes durante horas en vez de segundos, cambiará el volumen físico del territorio que hay entre tus células nerviosas. No lo sentiste, pero el campo entero de tu tejido nervioso, ese entramado de neuronas, células gliales y líquido que las baña como una marea lenta, ya empezó a comportarse distinto, en una escala tan pequeña que ningún instrumento que tengas en tu casa podría detectarlo. Lo que acabas de hacer parece trivial, casi vergonzosamente simple. Cerrar los ojos, aflojar la mandíbula, 15 segundos de gravedad actuando sobre un cuerpo que de costumbre se mantiene rígido por hábito, no por necesidad. Y sin embargo, si sostienes ese mismo estado no durante 15 segundos, sino durante 7 u 8 horas seguidas, sin interrupción, lo que sucede dentro de tu cráneo deja de ser una relajación y se convierte en una de las reorganizaciones físicas más drásticas que tu cuerpo ejecuta cada 24 horas. Tu intuición fue calibrada para objetos que puedes ver moverse. Una puerta que se cierra, un músculo que se contrae, un balón que cae y rebota. No fue calibrada para lo que ocurre en un espacio de nanómetros entre una neurona y el vaso sanguíneo que la envuelve. Un espacio que se expande y se contrae casi como si tuviera pulmones propios, invisibles incluso, bajo un microscopio óptico convencional. Por eso te parece que dormir es simplemente apagar algo. Un interruptor que pasa de encendido a apagado, una pantalla que se pone en negro. Pero ningún sistema físico real se comporta como un interruptor cuando se le observa de cerca, y tu cerebro dormido consume casi tanta energía como tu cerebro despierto, solo que la reparte de otra manera. ¿Qué es exactamente lo que ese espacio microscópico entre tus neuronas hace distinto cuando duermes, que no puede hacer mientras estás despierto leyendo estas palabras? Antes de seguir, si esta manera de mirar tu propio cerebro te resulta útil, este es el momento de suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Es lo que permite que este tipo de contenido siga llegando a personas tan curiosas como tú. Para entender lo que está en juego, primero hay que corregir una imagen que casi todos cargamos sin haberla examinado nunca. Tu cerebro no es un órgano compacto, una masa sólida de materia gris flotando en quietud. Es, físicamente, un tejido empapado, un territorio de casi 86.000 millones de neuronas entrelazadas, con un número comparable de células gliales. Todo eso bañado en un líquido que ocupa, en un cerebro despierto, alrededor de un 14% del volumen total del tejido. Ese 14% no es un espacio vacío ni un residuo de construcción. Es un compartimento activo, con su propia física de flujo, su propia presión, su propia manera de moverse entre las células. Aquí está el dato que casi nadie conoce y que cambia por completo la manera de pensar en el cerebro dormido. Durante décadas, la neurociencia asumió que el cerebro era el único órgano del cuerpo sin un sistema de drenaje linfático propio. Cada tejido de tu cuerpo, el hígado, el músculo, la piel, tiene vasos linfáticos dedicados exclusivamente a recoger el líquido sobrante y los desechos metabólicos, una red de tuberías paralela a la sangre que existe solo para limpiar. El cerebro, en cambio, parecía haber quedado fuera de ese diseño. Estaba protegido por la barrera hematoencefálica, sí, pero nadie entendía bien cómo sacaba su propia basura molecular, las proteínas mal plegadas, los productos del metabolismo neuronal que se acumulan hora tras hora de actividad eléctrica. La respuesta, publicada apenas en la última década, es tan elegante como incómoda para la intuición. El cerebro no construyó tuberías nuevas, reutilizó las que ya tenía. Alrededor de cada arteria y cada vena que atraviesa el tejido cerebral existe una vaina, un manguito de espacio llamado espacio perivascular, descrito por primera vez por el patólogo Rudolf Virchow en el siglo XIX
y por el neurólogo Charles Philippe Robin, poco después, aunque en ese momento nadie sospechaba su función real. Ese manguito no transporta sangre. Transporta líquido cefalorraquídeo, el mismo fluido que baña la médula espinal, y lo hace correr pegado a la pared exterior del vaso sanguíneo, en la dirección opuesta al flujo de la sangre, empujado por la pulsación arterial misma, como si el latido del corazón, además de mover la sangre hacia adentro, empujara un segundo río hacia afuera por el costado. La creencia común imagina el cerebro como un objeto que produce basura y la deja acumulada hasta que alguien, algún día, la retire. La ciencia real describe algo mucho más parecido a una ciudad sin sistema de alcantarillado central, que en cambio usa las mismas avenidas por donde circulan los camiones de reparto para correr, en sentido contrario y por el borde de la calle, un segundo flujo de agua que arrastra la basura hacia afuera, aprovechando el mismo pulso de tráfico que trae la mercancía. Tu cerebro no tiene una red de drenaje separada de su red de alimentación. Usa el mismo cauce, corriendo el líquido de limpieza pegado al borde exterior del río de sangre, aprovechando cada latido como si fuera una bomba prestada. Esa es la anatomía que hace falta entender antes de hablar de sueño. Porque lo que cambia cuando duermes no es un interruptor eléctrico, es la geometría física de ese manguito perivascular, la velocidad de ese segundo río y el tamaño mismo del espacio por donde corre. La primera capa de lo que sucede cuando cierras los ojos para dormir de verdad, no los 15 segundos del principio, sino las horas reales, ocurre en cuestión de minutos y obedece a un principio físico tan antiguo como el universo mismo: la conservación de la energía. Tu cerebro despierto gasta una fracción enorme, alrededor de una quinta parte de toda la energía que tu cuerpo entero consume en reposo, para sostener algo que casi nunca notas: el bombeo constante de iones a través de la membrana de cada neurona, el mantenimiento del potencial eléctrico que le permite disparar un impulso 500 o 1000 veces por segundo si hace falta. Ese gasto no es negociable mientras estás despierto. Es el precio de la conciencia. Cuando el sueño de ondas lentas comienza, algo que los científicos miden en el electroencefalograma como oscilaciones amplias de menos de un ciclo por segundo, el cerebro empieza a redistribuir ese presupuesto energético. Millones de neuronas dejan de disparar de manera independiente y empiezan a oscilar juntas, encendidas y apagadas en bloques sincronizados, un patrón que consume menos energía total que la actividad desincronizada de la vigilia, del mismo modo en que una orquesta que toca al unísono gasta menos esfuerzo colectivo que la misma cantidad de músicos improvisando cada uno por su cuenta. Ese es el principio físico en operación en los primeros minutos. No apagado, sino sincronización que abarata el costo energético del sistema completo. La segunda capa, la que se despliega en los minutos y las horas siguientes, es la que en 2013 describió el equipo de la neurocientífica danesa Maiken Nedergaard en la Universidad de Rochester, en un estudio publicado en la revista Science que terminó por darle nombre a todo este sistema. Sistema glinfático, una fusión deliberada de la palabra glía y la palabra linfático, para nombrar algo que no es ni una cosa ni la otra, sino un mecanismo nuevo, mediado por células gliales llamadas astrocitos. Lulu Xie, Hongyi Kang y el resto del equipo de Nedergaard usaron microscopía de 2 fotones para observar en tiempo real, dentro del cerebro vivo de ratones, algo que nadie había medido antes con esa precisión. Durante el sueño natural, el espacio intersticial entre las células cerebrales, ese 14% del que hablábamos antes, se expande hasta ocupar cerca de un 60% más de volumen del que ocupa durante la vigilia. Detente en ese número. No es una metáfora ni un redondeo generoso. Es una medición directa. El espacio físico entre tus neuronas se agranda un 60% cuando duermes. Los astrocitos, esas células gliales con forma de estrella que rodean cada neurona y cada vaso sanguíneo, se encogen ligeramente durante el sueño, y ese encogimiento minúsculo, a escala celular, abre canales de paso más anchos por donde el líquido cefalorraquídeo puede entrar desde el espacio perivascular hacia el tejido profundo, mezclarse con el líquido intersticial que ya estaba ahí y arrastrar consigo, en su camino de salida, las moléculas de desecho acumuladas durante las horas de vigilia. El equipo de Nedergaard demostró que ese aumento en el flujo convectivo acelera de forma medible la eliminación de beta-amiloide, una proteína cuya acumulación excesiva está asociada con el deterioro cognitivo, aunque conviene decir con honestidad que la relación completa entre esta limpieza y enfermedades como el Alzheimer todavía se estudia activamente y no está cerrada. La tercera capa,
la que nadie espera y que se extiende no solo a la corteza, sino al campo entero de tu sistema nervioso, involucra algo distinto de la limpieza física: la reorganización de la fuerza misma de tus conexiones neuronales. Aquí entra el trabajo de otro nombre importante en esta historia, el neurocientífico italiano Giulio Tononi, junto con Chiara Cirelli, en la Universidad de Wisconsin-Madison, quienes formularon lo que llamaron la hipótesis de la homeostasis sináptica. Su idea, sostenida por evidencia acumulada durante casi 2 décadas, es que cada hora que pasas despierto, aprendiendo, percibiendo, reaccionando, fortalece de manera neta las conexiones sinápticas de buena parte de tu corteza cerebral, un proceso llamado potenciación. Ese fortalecimiento no es gratuito. Cada sinapsis más fuerte exige más energía para mantenerse, ocupa más espacio físico y satura la capacidad del circuito para seguir aprendiendo cosas nuevas. El sueño, según esta hipótesis, no añade memorias nuevas al azar. Reduce, de manera proporcional y en bloque, la fuerza de la mayoría de esas sinapsis, un proceso llamado disminución sináptica homeostática, dejando relativamente intactas las conexiones más fuertes y relevantes mientras poda las más débiles. El resultado neto es un cerebro que al despertar tiene, en términos de energía y espacio físico, presupuesto disponible otra vez para seguir aprendiendo, sin que el sistema colapse por saturación. Es la misma lógica que un ingeniero eléctrico reconocería de inmediato en cualquier red que acumula carga. Sin un mecanismo de descarga periódica, el sistema entero se vuelve inestable. Y aquí aparece la comparación que de verdad mide lo que está pasando. La industria farmacéutica y biotecnológica invierte miles de millones de dólares al año en desarrollar sistemas de administración dirigida capaces de mover moléculas terapéuticas a través de la barrera hematoencefálica, uno de los obstáculos más costosos y difíciles de toda la farmacología moderna, con años de ensayos clínicos, fallas repetidas y protocolos de imagenología por resonancia magnética que cuestan miles de dólares por sesión solo para verificar si una molécula logró cruzar esa barrera y llegar a donde debía. Tu cerebro dormido logra, cada noche, sin que gastes un centavo ni firmes un consentimiento informado, un intercambio convectivo de fluido a través de ese mismo tejido protegido, un sistema de limpieza molecular que ninguna farmacéutica del mundo ha logrado replicar con la misma eficiencia energética, usando solamente la pulsación de tus propias arterias como bomba. Lo que hace la industria en meses de diseño de nanopartículas y años de ensayos regulatorios, tu cuerpo lo ejecuta gratis, cada noche, mientras tú solo sientes que no sucede nada. Lo que sucede cuando este proceso no ocurre, cuando duermes mal o duermes poco durante semanas, sigue una lógica que Einstein habría reconocido de inmediato en cualquier sistema físico. La entropía no espera a que decidas ocuparte de ella. Un sistema al que se le impide su mecanismo natural de reorganización no se queda estático, se queda a la deriva, y esa deriva tiene un nombre técnico y una dirección precisa: hacia un estado de menor organización. Piensa en la primera noche de sueño insuficiente, digamos 4 o 5 horas en vez de 7 u 8. El espacio intersticial nunca llega a expandirse lo suficiente. El flujo convectivo de limpieza se recorta a la mitad de su ventana habitual, y el resultado, medible al día siguiente, es una acumulación discreta de las mismas moléculas de desecho que el sistema debía haber evacuado. No lo sientes como acumulación molecular, lo sientes como niebla mental, como esa sensación de estar pensando a través de un vidrio esmerilado, palabras que tardan un segundo más de lo normal en aparecer, decisiones simples que de pronto exigen un esfuerzo desproporcionado. Ese síntoma que la mayoría de las personas atribuye simplemente a cansancio genérico, a falta de café, a estrés laboral, tiene una correlación física mucho más concreta con un espacio perivascular que no tuvo tiempo suficiente para hacer su trabajo de bombeo. El segundo síntoma que casi nadie conecta con esto es la irritabilidad desproporcionada frente a estímulos menores. Un portazo que de pronto se siente insoportable. Una broma que un día antes te habría hecho reír y hoy te resulta ofensiva. La amígdala, la estructura cerebral encargada de procesar amenazas y emociones intensas, depende de la corteza prefrontal para recibir una señal moderadora, una especie de freno racional sobre la reacción emocional inmediata. Cuando la homeostasis sináptica no se ejecuta correctamente por falta de sueño, esa conexión prefrontal-amígdala pierde precisión, y el resultado es un sistema nervioso que reacciona con la intensidad de una amenaza real ante estímulos que, en condiciones normales, tu corteza habría filtrado sin que tú notaras siquiera que hubo un filtro. Si extiendes esta privación no a una noche sino a semanas,
el proceso se parece cada vez menos a un mal día y cada vez más a un sistema termodinámico que drifting hacia el desorden estructural. La escala temporal aquí conviene compararla con otro proceso físico familiar. Así como un motor de combustión que nunca recibe mantenimiento, no falla de golpe en el primer viaje sin aceite, sino que acumula fricción y desgaste durante semanas hasta que un día, sin aviso aparente, un componente cede, el cerebro privado crónicamente de sueño no colapsa la primera noche. Acumula, semana tras semana, un déficit de limpieza y de reorganización sináptica que eventualmente se traduce en fallas de memoria más serias, cambios de humor sostenidos y una vulnerabilidad medible mayor a la acumulación de las mismas proteínas que el sistema linfático existe para evacuar. La creencia común dice que si un día te sientes mentalmente lento o irritable, es porque tuviste un mal día. Algo externo, una mala noticia, una discusión, el clima. Lo que el mecanismo revela es que buena parte de esa lentitud y esa irritabilidad puede ser la lectura directa, en tiempo real, de un espacio físico entre tus neuronas que no tuvo anoche la oportunidad de expandirse, el 60% que necesitaba para hacer su trabajo, y de un circuito prefrontal amigdalar que perdió, aunque sea temporalmente, parte de su capacidad de freno. Antes de continuar, y ya que estamos hablando de algo que le pasa a tu cerebro todas las noches sin que lo sientas, este es un buen momento para suscribirte y dejar tu me gusta si quieres seguir viendo tu propio cuerpo desde esta perspectiva. Lo que hace este mecanismo verdaderamente interesante, desde la perspectiva de un físico que mira el cuerpo como un campo de interacciones y no como una colección de órganos independientes, es que el sistema linfático no se limita a la corteza cerebral. Su ritmo de actividad está acoplado, mediante el mismo espacio perivascular y el mismo pulso arterial, al sistema inmune periférico, algo que la mayoría de las personas jamás asociaría con dormir. Durante las fases profundas del sueño, el cuerpo libera un patrón específico de citocinas, moléculas de señalización inmune, y ese patrón depende directamente de que el ciclo de sueño se complete sin interrupciones, porque el mismo eje hormonal que regula el ritmo circadiano coordina tanto la expansión del espacio intersticial cerebral como la actividad de ciertas poblaciones de células inmunes en la sangre periférica. Esto significa que la misma perturbación que reduce tu limpieza cerebral por una noche de sueño insuficiente también deja una huella medible en tu respuesta inmune, un hallazgo replicado en estudios de vacunación, donde las personas que durmieron mal la noche anterior a recibir una vacuna generaron una respuesta de anticuerpos medible como menor que las que durmieron completo. El campo no se detiene en la frontera del cráneo. Una perturbación que empieza como geometría de un espacio microscópico entre neuronas termina alcanzando, unas horas después, la manera en que tu cuerpo entero se defiende de una infección. Hay todavía otra conexión que sorprende incluso a quien ya acepta la anterior. La liberación de hormona de crecimiento en el adulto no ocurre de manera continua a lo largo del día, sino en pulsos concentrados, y el pulso más grande y más consistente de cada ciclo de 24 horas ocurre durante las primeras fases de sueño de ondas lentas, exactamente la misma ventana temporal en la que el espacio intersticial cerebral alcanza su expansión máxima. No es una coincidencia de calendario. El mismo entorno neuroquímico que favorece la sincronización cortical de baja frecuencia, con niveles reducidos de cortisol y de actividad noradrenérgica, es el entorno que el eje hipotálamo-hipófisis necesita para liberar ese pulso hormonal, encargado de coordinar buena parte de la reparación de tejido muscular, óseo y conectivo del resto del cuerpo. La misma configuración física que limpia tu tejido nervioso está, al mismo tiempo, autorizando la reparación del resto de tu cuerpo, como si un solo interruptor maestro, en vez de encender una luz, abriera simultáneamente media docena de válvulas repartidas por edificios distintos. La escala evolutiva de todo esto merece un momento de asombro deliberado. El sueño, en alguna forma reconocible, aparece en organismos con sistema nervioso desde hace cientos de millones de años, mucho antes de que existiera cualquier variante de lo que hoy llamamos vida moderna. La agricultura, que reorganizó por completo los horarios humanos alrededor de estaciones y cosechas, tiene apenas 10.000 años de existencia. La luz eléctrica, que le permitió al ser humano posponer el sueño de manera sistemática por primera vez en la historia de la especie, tiene menos de 150 años. Comparado contra los aproximadamente 4 millones de años de evolución del linaje humano hacia su forma actual, y contra los cientos de millones de años del sueño como fenómeno biológico en animales con sistema nervioso centralizado, la posibilidad de posponer el sueño con una lámpara encendida es, en términos evolutivos, un evento que ocurrió hace un parpadeo.
Tu cerebro no evolucionó esperando pantallas encendidas a medianoche. Evolucionó esperando oscuridad completa, como la señal más confiable del planeta entero para saber cuándo activar el mecanismo de expansión perivascular. Y esa señal, la oscuridad, es exactamente lo que la vida moderna eliminó primero. Aquí conviene ser honestos sobre lo que la ciencia todavía no sabe con precisión. No conocemos por completo el mecanismo molecular exacto que le indica a los astrocitos encogerse en el momento preciso del sueño de ondas lentas, ni por qué ciertas fases del sueño parecen priorizar la limpieza linfática más que otras, ni hasta qué punto los hallazgos hechos principalmente en ratones se traducen de manera idéntica en el cerebro humano, donde la investigación con técnicas de imagen avanzada apenas empieza a confirmar patrones similares mediante resonancia magnética funcional y trazadores especializados. Lo que sí sabemos, con evidencia sólida y replicada, es que el fenómeno ocurre, que su ausencia tiene consecuencias medibles, y eso, aunque incompleto, ya es suficiente para cambiar la manera en que decides usar las próximas 8 horas de tu vida. Dado todo lo anterior, la pregunta práctica es inevitable. ¿Qué puedes hacer, de manera concreta, para que este mecanismo funcione con la eficiencia física que necesita? La primera instrucción tiene una justificación de presión hidráulica, no solo de costumbre. Dormir en una posición donde la cabeza no quede en un ángulo forzado hacia un lado favorece un flujo más parejo del líquido cefalorraquídeo a través de los espacios perivasculares de ambos hemisferios, evitando que la gravedad concentre el drenaje de un solo lado. Algunos estudios de imagen en animales sugieren que dormir de costado, en comparación con boca arriba, podría favorecer un intercambio linfático ligeramente más eficiente, aunque la evidencia en humanos todavía es preliminar y no debe tomarse como una receta rígida. La segunda instrucción tiene que ver directamente con la oscuridad que mencionamos antes. La exposición a luz brillante, sobre todo en el espectro azul de pantallas, en las 2 horas previas al sueño, retrasa la liberación de melatonina, la hormona que ayuda a sincronizar el inicio del sueño de ondas lentas con el momento exacto en que el sistema linfático necesita empezar a expandirse. Retrasar esa señal no impide que duermas, pero desincroniza el reloj interno que coordina cuándo debe comenzar la expansión perivascular respecto a cuándo tu cuerpo finalmente se queda quieto. La tercera instrucción es la más simple y la más ignorada. La duración total importa más que cualquier truco de postura o de luz, porque el aumento del 60% en el espacio intersticial medido por el equipo de Nedergaard no ocurre de forma instantánea al cerrar los ojos, sino que se acumula progresivamente durante las fases de sueño profundo, que se concentran principalmente en el primer tercio de la noche. Dormir 5 horas no es dormir 7 horas menos 2 de limpieza proporcional. Es, con frecuencia, perder la ventana entera donde ocurre la porción más intensa de todo el proceso, porque esas primeras horas concentran la mayor densidad de sueño, de ondas lentas de todo el ciclo. Para quienes por condiciones médicas, dolor crónico o turnos laborales irregulares no pueden sostener un bloque continuo de 7 u 8 horas, la evidencia sugiere que fragmentar el sueño en 2 bloques más cortos, siempre que cada bloque incluya suficiente sueño profundo e ininterrumpido, conserva parte del beneficio, aunque de manera menos eficiente que un bloque continuo, y en ningún caso esto sustituye la orientación de un profesional de la salud si existe un trastorno del sueño diagnosticado o sospechado. La señal más confiable de que este mecanismo completó su ciclo no es cuánto sueño registró un dispositivo en tu muñeca, sino cómo se comporta tu propia claridad mental en los primeros 20 minutos después de despertar. Una inercia de sueño breve, 1 o 2 minutos de aturdimiento que se disuelven rápido, es compatible con un ciclo que alcanzó sus fases profundas sin fragmentación severa. Una inercia prolongada, 20 o 30 minutos de niebla mental persistente, incluso después de estar de pie y con luz encendida, es una señal física, no solo subjetiva, de que el espacio intersticial no tuvo el tiempo continuo que necesitaba para completar su expansión y su posterior retracción hacia el estado de vigilia. Un error frecuente que anula buena parte del efecto es el consumo de alcohol antes de dormir. No porque el alcohol impida quedarse dormido, de hecho suele acelerar ese momento, sino porque fragmenta la arquitectura del sueño profundo en la segunda mitad de la noche. Justo el tramo donde el sistema linfático todavía tiene trabajo pendiente, produciendo un sueño que se siente completo en duración, pero que, medido en ondas cerebrales, perdió buena parte de la fase donde ocurre la expansión intersticial más significativa. Hay algo en todo este mecanismo que se resiste a quedarse solo en el terreno de la biología y que Einstein, si hubiera dirigido su curiosidad hacia el cuerpo con la misma insistencia con la que la dirigió hacia el espacio y el tiempo,
probablemente habría señalado de inmediato: no existe, en ningún nivel físico real, una frontera limpia entre estar despierto y estar dormido. Lo que llamamos sueño no es la ausencia de actividad, es una configuración distinta del mismo campo de materia, energía y fluido que constituye tu sistema nervioso mientras lees esto. Un río que cambia de cauce no deja de ser el río. Durante siglos, el sueño se entendió como una interrupción, un paréntesis biológico que la conciencia atraviesa sin dejar huella física relevante, algo que se soporta más que se vive. Lo que la física del tejido cerebral revela es exactamente lo contrario. Cada noche, sin excepción, tu cuerpo ejecuta una obra de ingeniería hidráulica y energética que ningún laboratorio del planeta sabría replicar con esa combinación exacta de costo cero, precisión celular y sincronía con el resto del organismo. No estás perdiendo el tiempo cuando duermes. Estás participando, de manera involuntaria y silenciosa, en el único proceso capaz de conservar, noche tras noche, la organización física de la estructura más compleja que se conoce en el universo observable. Dormir no es la pausa de tu existencia. Es el momento exacto en que la materia que eres se reorganiza para poder seguir siendo, mañana, algo parecido a ti.